Perfecto. Bueno, una salvedad. Hoy vamos a iniciar, que empezamos con los avisos parroquiales de siempre. Hoy vamos a iniciar con la unidad 2. Y vamos a destinar 2 clases para la unidad 2 de la teoría. Este miércoles y el miércoles que viene. Para evitar problemas y no tener que ponerles el link de conexión en cada unidad, vamos a seguir usando la solapa general de la teoría y vamos a dejar el link de reunión ahí. No importa qué unidad toque, para que ustedes no se confundan, ¿sí? Pero sepan que hoy y la semana que viene vamos a estar viendo la unidad 2, que tendríamos que haberle avisado a la clase pasada, no olvidé. Y una observación de mi parte. Yo tengo algunas otras actividades dentro de la facultad que tienen que ver con los posgrados, entonces los posgrados están empezando entre martes, miércoles hasta los sábados. Hay días que probablemente inicie la ingeniera sola y yo pueda ingresar después, dependiendo de la semana que haya posgrado. Y si no, como hoy, no tengo problema de empezar a las 6 yo. ¿Mm? Bien. La unidad que les toca, que nos toca, ahora empiezan a ladrar mis perros. La unidad que nos toca ver ahora se llama, ay, perdón, abrí mal la unidad. Aspectos tecnológicos de los medios de procesamiento. Bien, perfecto. Había para... Bien. En esta unidad vamos a ver, en los aspectos tecnológicos, vamos a ver hardware y vamos a ver software. Que son las dos, y un último tema que es nuevo, que son los ERP. Probablemente grabemos un video o un podcast, algo para tener más clara esa función. Pero también esta unidad tiene, al igual que, bueno, la unidad 1 era introductoria, pero acá necesitamos tener en claro algunos conceptos fundamentales para poder entender todo lo que viene con hardware y con software. En particular, ¿qué significa unidad, dispositivo, device y soporte? ¿Qué diferencia existe entre cada uno de estos conceptos? ¿Qué es un soporte de información y qué es un dispositivo? ¿Alguien sabe? O dan un ejemplo. ¿Qué es soporte? Empecemos. Soporte de la información. El nombre lo dice. Que soporta, que sujeta, que sostiene y almacena la información. ¿Qué es un soporte? A ver. Ustedes lo usan mucho, o sea, es muy usado. Todo el tiempo. ¿Qué les parece? Por el chat, si no se animan a abrir los micrófonos. Dennos un ejemplo de soporte de la información o de los datos. ¿Podría ser un archivo o algo así? No, esa es una forma de guardar los datos de la información en un archivo. Y ese archivo, ¿a dónde lo guardás? Y donde lo guardes, ese es el soporte. A ver, Tania. Bien, Iris dice un DVD, Daniela dice un pendrive. Bien, soporte de información es exactamente eso. Quien contiene los datos o la información. Un pendrive, un disco rígido, una memoria SSD que vamos a ver más adelante, un DVD, como menciona Iris, puede ser una memoria SIM para los celulares, ¿sí? Esos son soportes de información o soportes de datos, de acuerdo a lo que uno tenga incorporado en ellos. ¿Eso está claro? Es muy simple, pero tienen que tener
en claro el concepto para poder entender, por ejemplo, lo que es un dispositivo. Daniel dice, una herramienta apta para contener la información. Perfecto. Cualquier, sí, tanto como herramienta, no sé si la definiría así, pero es ¿Cuándo más bien utilizarían un DVD en este momento? que lo explicamos en la clase de las Claro. licenciadas. Sí. Están ¿Por usando qué DVD. dicen que un DVD, o sea, porque ahí dice que es un soporte, pero ¿por qué les parece que un DVD también podría ser un soporte? ¿Qué guardan? ¿Ustedes están usando DVDs para guardar información? Foto, video. Videos, sí, Ujú. pueden guardar videos. Imágenes, bien, Adriel, sí. Perdón, Nico, no se te escuchó. Videos, dijo Nico. Ah, Video, fotos. Adriel puede guardar imágenes, perfecto. Iris videos también. ¿Y ustedes están usando ese soporte para guardar información ustedes mismos? ¿Están grabando CD, DVD o CDs si consiguen? Adriel dice que no, bien. Daniel Alejandro dice que no, Iris tampoco. ¿y Deje- quién entonces guarda más esa información en un DVD? explicarles por qué lo sostenemos como, porque lo van a encontrar en el material como soporte de información y por qué no lo hemos sacado, aunque si relevamos ustedes no lo usan. Pero si ustedes tienen una máquina de escritorio o tienen una notebook o una ultrabook con lo que están trabajando en estos momentos, ahí Claro, está, Iris. y dio en el clavo. Em, Todas tienen lectoras de CD o DVD, ¿sí? Y bueno, Iris dio un ejemplo, el ejemplo exacto por el que nosotros no sacamos este soporte del material. Hoy si se van a hacer un estudio de una radiografía, una ecografía, incluso, bueno, los análisis de sangre no lo dan impresos y demás, pero todos esos, las radiografías, les entregan un DVD o un CD grabado para que lo vea el médico que les ordenó este estudio. O sea que todavía está dando vuelta ese soporte de información en nuestro medio. Pero también, Gabriela, habías agregado algo la vez pasada con los chicos, Hablo que tanto. ¿no te acordás que en poco tiempo iban a dejar de distribuirse los DVD? Sí, el tema es que, por ejemplo, hoy el médico les da el DVD y algunas máquinas ya no traen la lectora, que es lo que ya vamos a ver después, que es el dispositivo, o sea, que va a leer ese soporte. No todos tienen lectora de DVD. Entonces, es un problema encontrar la máquina que lo tenga, primero. Y segundo, ya se está tendiendo a guardar todo en la nube, que ya lo vamos a ver también, a la información. Ya no es el soporte físico, pero lo dejamos en el material, como dice el ingeniero, porque todavía se van a hacer, por lo general, no tanto los laboratorios, porque lo dan impreso o eso sí está en la nube nomás, pero una radiografía, una ecografía, una tomografía, se los dan en un DVD. Por eso es que lo dejamos todavía, pero la tendencia ya es guardarlo directamente en la nube, porque las máquinas no todas ya tienen la lectora de DVD. Eso está claro, ¿no es cierto? Y ahí mismo en su explicación, la ingeniera explicó lo que es un dispositivo o device. Ujú. ¿Qué es? Pues si le prestaron atención, lo pueden decir. Claro, a ver, ¿qué es el dispositivo? Si se me escapó ahí en el medio. Cuando les Adriel dijo, las radiografías también se graban en los DVD. ahora, tienen el DVD, pero ¿qué pasa? Bien, Adriel. Ujú.
Adriel comenta en el chat que sirve para leer el soporte. Y no solo para leer, sino para grabar. Por eso son la lectograbadora de CD o de DVD, ¿sí? La lectora de memoria SIM o lectograbadora de memoria SIM, los discos rígidos que tienen la función de grabar y de leer el soporte, que es el disco rígido, igual que las memorias SSD, usan pendrive. Mira. Ahí está, ahí lo tienen la imagen, Gabriela. ¿Mm? Este es viejo, por eso es tan grande. Bien, Iris, usan pendrive. ¿Qué es lo que más usan para poder moverse con los trabajos, con los datos o con la información que vayan a trabajar? Entonces, ese pendrive es un soporte. Y el puerto USB es el que se encarga, cuando ustedes lo enchufan a ese pendrive, ¿no es cierto? Es el que se encarga de efectuar la lectura y la grabación en ese soporte de información, que es el pendrive, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, normalmente el device el dispositivo está incorporado a la máquina, ¿sí? Mientras que el soporte de información es totalmente externo. Aunque ustedes vean que el disco rígido está dentro de la máquina o la memoria de SSD está dentro de la máquina, pero se pueden sacar y funcionar en otro lado. En cambio, la lectora de CD o DVD, lectograbadora y demás, son dispositivos que suelen formar parte de este equipo que está funcionando. Equipo de escritorio o equipo de notebook o ultrabook o lo que tenga a mano. ¿Se entiende eso? ¿Está clara la definición? Bien, bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a agregar otro nuevo concepto, que es el de periférico. Y acá les pido que va a ser difícil que entiendan lo que es el periférico hasta que no hablemos de la unidad central de procesamiento, que viene un poquito más adelante, pero que sí les quede claro el concepto. Periférico es todo lo que se encuentra en la periferia de la unidad central de proceso. Unidad central de proceso entiendan como el microprocesador, ¿sí? Entonces, todo lo que está en la periferia, alrededor de ese microprocesador, se llama periférico. Ejemplos de periféricos. Tenemos periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de entrada-salida. El teclado, la cámara, el micrófono, los parlantes, la impresora, ¿sí? La unidad lectora grabadora de CD-DVD, el lector la unidad lectora de pendrive, los escáneres. Los auriculares. ¿Se entiende eso? Ahora, en un ratito podemos hablar de lo que es la unidad central de proceso, pero todo lo que esté alrededor de esa unidad central de proceso es un periférico. Está en la periferia o en los alrededores de esa unidad central de proceso. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablemos de unidad central de proceso, van a entender un poco más lo que es este periférico. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que los tres conceptos. Normalmente un dispositivo es un periférico, ¿sí? Se lo puede asociar con un periférico, pero no así un soporte. El pendrive, el DVD, no es un periférico. Mientras que una lectora de CD o DVD puede ser un periférico, una impresora puede ser un periférico. Y puede haber algunos otros hardware que no lo sean, ¿sí? Me bajó la silla, a ver si la... Bueno, subir, ahí está. ¿Se entiende un poquito más eso? Bien. Bien, bien. Repasando lo que hablábamos la vez pasada, ¿recuerda que cuando hablamos de algoritmos y de programas en la unidad 1,
hablamos de que la computadora solo entiende un único lenguaje, que es el lenguaje binario, el de ceros y unos, ¿se acuerdan? Lo comentamos, que es porque la computadora es una computadora eléctrica. Si recuerdan la clasificación de computadoras que había en la unidad 1, hablamos de computadoras analógicas y digitales. ¿Se acuerdan? Las digitales son las eléctricas, donde el dígito 01 indicaba si había energía eléctrica o no había energía eléctrica. ¿Sí? Para eso usábamos el sistema binario para representar ese estado de hay energía eléctrica o de no hay energía eléctrica. Permítanme que recibamos a... No leí el nombre. Bueno, entonces, el sistema de representación de datos que usa la computadora es el sistema binario. Ahora, ese sistema binario, que es un 0 y un 1, es la mínima unidad de almacenamiento. El 0 significa que no hay energía eléctrica y el 1 significa que hay energía eléctrica. Pero alguien, ¿sí? En esto, cuando lean la historia de la computación en el anexo de la unidad 1, que no la van a leer, pero está ahí, van a encontrar que alguien dispuso que había que estandarizar estos códigos para poder representar datos. Entonces, ahí aparece si el bit, que era un 1 o un 0, representaba que había o no había energía, un conjunto de bits, de 8 bits, construye o arma lo que se conoce como un byte. Y el byte es la unidad de información la que permite almacenar una letra, un número, un carácter especial, un símbolo. Es decir, si yo quiero representar la letra A, necesito una combinación de 8 bits, de 8 ceros y 1. Si quiero representar el símbolo arroba para el correo electrónico, por ejemplo, necesito 8 bits o un byte. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el conjunto de esos 8 bytes que me representa cada uno de esos valores? Para eso alguien se puso a pensar una forma de codificar de manera estándar. Y van a encontrar en el material dos tipos de codificación. Uno que se llama ASCII y otro que se llama ABCD. El ASCII es el American Standard Code for Information Interchange. Y el otro es el Extended Binary Code Decimal Interchange Code, en inglés. El ASCII es el más utilizado actualmente en las computadoras normales de escritorio y en las notebooks, incluso en los smartphones y demás. Y el otro código, que es más limitado, no más limitado, es otra forma de codificar distinta, la usa y la hemos sostenido porque, ¿se acuerdan que en la clasificación de las computadoras en la unidad 1 hablamos de macrocomputadoras, de supercomputadoras? ¿Se acuerdan de ese tema? Y las macrocomputadoras en general son máquinas grandes, no son como las supercomputadoras, pero suelen ser máquinas de marca reconocida. Y una de las más reconocidas es IBM. IBM tiene su propio código, que es el ABCD. ¿Sí? Por eso lo conservamos en el material. Cuando lean el material van a ver que cada uno de estos dos códigos, el ASCII o el ABCD, definieron un conjunto de 8 dígitos para construir un byte que represente cada uno de estos valores. Están estandarizados. O sea que, por ejemplo, déjenme ver, el número 1 en binario para el ASCII se escribe 0, 1, 0, 1 y 4 ceros. ¿Sí? Por ejemplo, el ASCII, yo el arroba, hay algunas máquinas que no tienen el arroba, entonces con la tecla Alt y el teclado numérico
se lo puede poner el código ASCII. Entonces, por ejemplo, el arroba es AL64, o sea, son ya caracteres preestablecidos, como dice el ingeniero. Entonces, AL64 automáticamente les pone el arroba y se les traduce entonces ceros y unos, que sería el código binario, digamos. Está claro. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ambos códigos, formas de codificar, ya sea ASCII o ABCD, los definió alguien. ABCD los definió IBM, ASCII lo definió la comunidad restante, para determinar que este conjunto específico de 8 dígitos, de ceros y unos, de 8 bits que constituyen un byte, representan determinado carácter. Por eso, cuando yo oprimo, por ejemplo, la tecla A de mi teclado, para mí es transparente como usuario, pero cuando estoy oprimiendo la tecla A, internamente mi máquina trabaja con código ASCII, le manda al procesador ese byte que ya está determinado, que es un conjunto de 8 ceros y unos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esa es la forma de representación. Y eso se maneja. Estos códigos funcionan en las máquinas digitales. Porque se acuerdan que las máquinas analógicas funcionaban con magnitudes físicas. Temperatura, humedad, velocidad del viento y qué sé yo. Alguna de esas cosas. ¿Sí? ¿Se entiende esto de la forma de representación? Bien. Bien. Esto es para cuando lean el material les resulte más cómodo reconocer qué es lo que están leyendo. Todo esto es porque las máquinas con las que vamos a trabajar son máquinas digitales. En álgebra no ven también algo de codificación, ellos en la materia... La verdad que no sé. Chicos, ¿en álgebra ven algo de binario? ¿O solamente reglas lógicas? Nos matamos con las dos preguntas. Ni reglas lógicas, ni binario. No, pero reglas lógicas creo que sí ven. ¿Ves? Lógica nada más. Gracias, Iris. No vemos binario, dice Mike, perfecto. Sí, ese binario ya básicamente lo usamos nosotros, los informáticos. Yo pensé que algo de ASCII o algo, pero no lógica. No. Hexadecimal, ¿lo conocen al sistema hexadecimal? ¿Lo mencionaron en alguna de las materias? Álgebra, análisis no, pero álgebra seguramente. Por eso, pero dice que no. No. Bueno, van a encontrar también en el sistema de representación que las tablas que están publicadas en el material tienen un hexadecimal. El hexadecimal es un sistema numérico que tiene ¿cuántos dígitos? ¿Cuántos caracteres, perdón? ¿Cuántos elementos? ¿Saben? ¿Lo han escuchado alguna vez? Es cerca, son 15, Adriel. Y se representan 15, perfecto. Van del 0 al 9. Claro, lo que pasa es que es de base 16, porque claro, como va desde el 0 al 9 y la A a la F, pero la base es 16. Claro. Vale, los caracteres que permitidos son del 0 al 9, ahí tomamos el decimal, y agrega desde la letra A hasta la F, que es el 15. ¿Sí? Sí, base 16. Entonces, ¿por qué se menciona esto en las tablas? Porque internamente en la computadora, cuando yo ingreso un valor que está en un sistema decimal o alfabético o alfanumérico, como una letra, un código, un carácter especial, es más fácil para la computadora traducir ese número a hexadecimal y de ahí llevarlo a binario. Eso lo hace la computadora sola, no lo hacen ustedes. Pero van a ver que tanto el código ASCII como la tabla de código ASCII como la tabla del código ABCD tienen también una columnita de representación en hexadecimal para el mismo valor.
solamente porque le resulta más fácil a la máquina la traducción más rápida del valor que ustedes introducen a hexadecimal y de ahí llevarlo al binario. ¿Se entiende? Entonces es más rápida la conversión, pero no es algo que ustedes necesiten saber el código hexadecimal, pero sí saber que pasa por un proceso intermedio y que no se traduce directamente en binario. Lo hace de manera más rápida de esta forma. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Para que hablemos Parece de que sí. Parece que sí. Bien. Bien, perfecto. Hablemos de los componentes de un computador. ¿Cuáles son los componentes que ustedes reconocen en un computador? Que tienen mucho que ver parecido con el proceso que vimos en la unidad 1, el procesamiento de datos. Ese procesamiento de datos se puede asociar a un formato de componente del computador. ¿Tienen idea o pueden reconocer cuáles son los componentes de un computador? A ver. Parece que no leyeron mucho el material. No, pues no le habíamos dicho que íbamos a tratar este tema hoy. Bueno. Sí, les dije, yo la ¿Sí? semana Ahora pasada, bien. semana pasada les dije de que hoy veíamos la unidad 2 ya. Bien. Iris dice unidades de entrada, bien. Franco Martín dice el CPU y las unidades de entrada y salida, dice May, perfecto. De entrada, salida, bien, bien, tan perfecto. Bien. Entonces, los componentes ordenados son unidad de entrada, unidad central de procesamiento, que por ahí arriba Franco dijo CPU. CPU es la sigla en inglés, Central Process Unit. En castellano sería Unidad Central de Procesamiento de proceso. Y el tercer componente son las unidades de salida, en ese orden. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades de entrada? ¿Cómo definirían las unidades de entrada? O algún ejemplo, si quieren empezar así, y después entonces en base a eso dan la definición, también podría ser. Profe, son aquellas que permiten el ingreso de datos. Sí, no sé por qué te acoplas. ¿Tenés algún otro aparato, Carolina? ¿Prendido? Sí, No. sí, tengo la compu. Ah, bueno, silencia uno. Si vas a hablar por el otro. Porque sale con mucho eco, pero sí es lo que dijiste vos. Un ejemplo es el teclado, dice Iris, bien. May también. May dice son los que permiten el ingreso de datos. Bien, ese es el concepto de unidades de entrada. Son todos los elementos, ¿sí?, periféricos, básicamente, que permiten el ingreso de datos desde el exterior hacia la unidad central de proceso. Luego tenemos la unidad central de proceso que vamos a desarrollar en un segundo. ¿Y cuáles serían las unidades de salida? ¿Cuáles serían las unidades de salida? Bien, la pantalla. Bien. Los que nos dan los datos ya procesados, ahí está para discutir. Bien, pero también la impresora, la pantalla, bien. Es todo lo que nos permite, son aquellos periféricos que nos permiten obtener de los datos o la información desde la unidad central de proceso.
la pantalla, muy bien, la impresora, los altavoces, la misma cámara es una unidad de entrada y de salida. ¿Mm? Nos está filmando y aparecemos también en una pantalla que es la unidad de salida. ¿Alguna otra unidad de salida que se les ocurra? Que ustedes usen. ¿Hay algún gamer presente? La memoria no es una unidad ni de entrada ni de salida, ya vamos a charlar de eso. Auriculares, muy bien, May. ¿Mm? Sí. ¿No hay ningún gamer? ¿Saben Este cuál año viste que nos Proyectores, tocaron, perfecto. otros años teníamos más cantidad de gamers, ¿viste? Este año no. ¿No Debe juegan a ser. nada? Los proyectores, muy bien, los proyectores reemplazan al monitor, ¿sí? Son Ujú. una salida audiovisual, perfecto. Muy bien. Entonces no tenemos un gamer, porque los gamers suelen tener unidades de entrada específicas, como los joysticks o algunos otros elementos especiales que son más fáciles que el teclado y el mouse. ¿Usan alguno de esos? ¿Alguien tiene? ¿O a qué juegan? ¿El solitario? No hay tiempo para ser gamer, dice Gastón. Perfecto. el FIFA no juegan con él. Bien, perfecto, muy bien. Está buena la respuesta, no hay tiempo para ser gamer. Me encantó. Bien, Gastón. Sí, no hay tiempo para ser gamer. Entonces promocionamos, Gastón. Claro, totalmente. Bueno, entonces, en el caso para los que reconozcan, los gamers tienen unidades de entrada especial, no así unidades de salida, que algunas sí son especiales. Tienen pantallas curvas, que vamos a ver más adelante, que les permite, están más inmersos en el juego, también se los usa. ¿Mm? Está, bien. Entonces, ya hemos hablado de las unidades de entrada y hemos hablado de las unidades de salida. Ahora hablemos de la unidad central de proceso. La unidad central de proceso es el cerebro de la computadora. Es el que permite a que esta computadora, este hardware, ¿no es cierto?, funcione y que permita trabajar, que permita que esas unidades de entrada ingresen los datos desde el exterior hacia esta unidad central de proceso para poder procesar y efectuar el proceso de datos que vimos en la unidad 1 y emitir una salida a través de los periféricos o unidades de salida. Si hiciéramos una analogía con el cuerpo humano, tomemos la cabeza, ¿cuál sería de nuestra cabeza, nuestra unidad de entrada? ¿Cuál sería nuestra unidad central de proceso? ¿Y cuál sería nuestra unidad de salida? Cabeza, ¿no? Por la duda. Para que no me mezclen las unidades de salida. A ver, ¿cuál se les ocurre? Unidades de entrada. Los Bien, ojos serían de entrada. Bien. 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 Ojos. Oídos. Perfecto. Nico dice los ojos, entrada, proceso el cerebro y los hechos, acción. No entiendo los hechos acción De que... los hechos no sé, pero las entradas está perfecta. El cerebro sería nuestra CPU o nuestra unidad central de proceso. ¿Y por dónde saldría el resultado de ese proceso? Es No, cabeza, Adriel. de la cabeza. El ingeniero te dijo cabeza. El habla, perfecto, la voz, perfecto. Si nos limitamos solamente a la cabeza, oídos, la nariz, los ojos, Por la eso, boca. Nico, vos decís en base a los hechos, pero ¿cuál sería esa salida de información? Eso sería la salida, ¿entendés?
Incluso fíjense que la unidad tenemos en la cabeza una unidad de entrada-salida, porque la boca también es de entrada. ¿Sí? Ustedes Y comen. los ojos también. Yo a mis hijos por ahí les pego una mirada que ya saben. Porque por lo general son de entrada, pero a veces las mamás tenemos una salida La unidad también de con los salida, claro. Bien. Los gestos del rostro también pueden tomarse como una unidad de entrada si el periférico toma gestos. Hoy tenemos un smartwatch, perdón, un smartphone que puede detectar el rostro para, por ejemplo, habilitar el celular, ¿no es cierto? Y como medidas de seguridad hay cámaras en Buenos Aires y en todas partes del mundo que hacen reconocimiento facial de las personas. Ya se han encontrado, ustedes deben haber leído noticias, gente que estaba buscada por ser criminales, ¿no es cierto? Y con el reconocimiento facial han logrado detectarlo. Entonces, los gestos, la forma de la cara y todo lo demás, también esa unidad, unidad de entrada, que es el reconocedor facial, es el que permite tomar los datos de entrada, que son los gestos o los elementos de la cara. ¿Mm? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, nuestro cerebro es el cerebro de la computadora. Y el cerebro de la computadora es la unidad central de proceso. Entonces, hablemos un poquitito de la unidad central de proceso en particular. Si yo estuviéramos en un aula presencial, yo les pediría en esta instancia que me señalaran en la máquina que yo estoy dando clase cuál es la unidad central de proceso. Y la mayoría, imagínense que estamos en cualquier aula que tenga, que esté con cañón, y yo estuviera pasando una diapositiva, y yo les pidiera que me señalaran cuál es la unidad central de proceso, es una máquina de escritorio. La mayoría, casi sin duda, señalaría la caja grande, el gabinete grande, ¿sí? Y eso no es una unidad central del proceso. Eso es un gabinete que contiene la unidad del proceso y además contiene un montón de periféricos. Tiene unidades de entrada, de salida y de periféricos. La unidad central de proceso, como les decía, es el microprocesador. Y van a encontrar en el material que tenemos publicado imágenes del microprocesador. Es un chip integrado que, de acuerdo a la tecnología que estemos hablando, puede ser un poquito más grande o más chiquito, pero no suele ser más grande del tamaño de la mitad de la palma de la mano, ¿sí? Ese es el cerebro de la computadora. Esa es la CPU o la unidad central de proceso. Todo lo otro que está dentro de la caja de ese gabinete, que está dentro de la notebook, ¿sí? Forma parte de los periféricos y unidades de entrada-salida o unidades de salida. ¿Está? Porque en un gabinete grande de escritorio, adentro tenemos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una lectora de CD-DVD, tengo todos los puertos USB, los puertos HDMI, los puertos incluso los enchufecitos para el teclado y el mouse, que todavía lo siguen poniendo, para el micrófono, para la cámara, si no tienen un puerto especial o usan la conexión USB, ¿no es cierto? Está la lectora de CD o DVD, está el disco rígido adentro, la memoria SSD, y además está la placa madre, que es una placa electrónica que tiene circuitos donde está colocado el microprocesador, que es quien va a realizar todas las tareas y que hace que esta máquina, todo este hardware, se vuelva operativo. Hasta ahí vamos. Está con el material a mano como para ver la imagen.
Sí, bien. Iris está con el material. Entonces está viendo que ahí hay un procesador que es bastante grande, ¿sí? Que los procesadores nuevos son más chiquititos todavía incluso. Físicamente, para terminar de hablarte de lo que es hardware en particular, y después veamos cómo funciona, ese microprocesador, que suele ser una placa muy finita, del tamaño de este pañuelito, ¿sí? O un poquitito más ancha, que tiene un montón de alfilercitos, de pines, que se enganchan en esa placa madre, que tiene un montón de circuitos dorados, por los que circula energía eléctrica. Por lo tanto, mientras circula energía eléctrica, pueden circular los bytes, que se acuerdan que eran conjuntos de ceros y unos, ¿sí? Es decir, esos conjuntos de ceros y unos que tenían, si los desmembramos de nuevo, es un conjunto de 8 bits, el bit era un 0 o un 1, que hay energía o no hay energía. Entonces, por esos circuitos electrónicos son doraditos en la placa madre, circula la energía eléctrica. Y esa energía eléctrica llega al procesador, al microprocesador, que también es electrónico, que funciona con energía eléctrica y que cuando desarrolla su función devuelve a los periféricos por esos circuitos toda la información para que vaya al teclado, vaya a la pantalla, se convierta en voz o en imagen, ¿sí? O la orden para grabar en DVD o la orden para imprimir. Todo funciona a partir de este pequeño cerebrito que es el microprocesador. Ahora, si ustedes tuvieran la oportunidad de destapar una máquina, van a encontrar que el microprocesador parece mucho más grande, ¿sí? En realidad, el microprocesador es eso que van a ver en la imagen, la primera imagen en la pantalla, que es muy finito. Lo que tiene adicionado es un ventilador para poder extraer. Este microprocesador realiza millones de operaciones por segundos o por nanosegundos, dependiendo del procesador. Por lo tanto, es un hardware que se recalienta, que genera mucho calor. Y una forma que han encontrado para extraer ese calor es agregarle un ventilador, que lo conocen con el nombre de cooler. ¿Lo han escuchado nombrar? Se escribe con doble O. Cooler. ¿Sí? Un cooler, que es lo que saca el calor del procesador, es específicamente. Entonces, cuando uno va a ver el procesador dentro de la máquina, puede encontrarse con que tiene un aparato muy grande. En realidad es puro ventilador, porque el procesador es chiquitito. Y cuanto más chiquitito sea, más calor genera. Claro, ¿Sí? y eso, perdón, porque eso en las máquinas de escritorio Sí. se lo puede ver y son más grandes que lo que puede llegar a ser en una notebook, que no se En una sienten. notebook son más chiquitos, sí, Más exactamente. chiquitos Porque y no además, se sienten cuando están empezando. En vez a ustedes en una máquina de escritorio, cuando se pone en funcionamiento, porque o sea, eso es algo automático, que la temperatura va subiendo, se va notando, entonces empieza automáticamente el ventilador a funcionar. Y si no funcionaría, se les puede quemar. Por eso es tan importante la presencia de cooler, que a veces algunas máquinas tienen hasta 2, dependiendo de la cantidad de exacto. procesamiento que tienen, ¿no? 2 y hasta más, Gaby. Y hasta más también, claro. Y es de muy buena tecnología, es muy actual el procesador. Necesita extraer el calor de una manera rápida. Incluso en el gabinete van a encontrar también ventiladores que sacan el calor de adentro del gabinete. Porque ese ventilador que está sobre el procesador lo saca adentro del gabinete o dentro de la notebook. Y a la vez hay otro ventilador o más de un ventilador que tiene que sacarlo hacia el exterior. Mai dice, por eso casi siempre las PC gamers se queman entonces. Si no están, los gamers suelen tener máquinas muy poderosas con todos estos resguardos. Suelen tener más de un cooler en el procesador o más de un cooler en el gabinete para poder extraer el calor. Y una cosa que es interesante, que se las pusimos ahí en el material, es ese procesador, que es chiquitito, va adherido, tiene un zócalo especial
que lo adhiere a la placa madre. Antes de colocar el procesador en la placa madre, es necesario colocar una pasta térmica que sea aislante. Genera tanto calor que es necesario que esa pasta esté entre la placa madre y el procesador, porque si no se recalienta aún más y puede quemar no solo el procesador, sino también la placa madre de la computadora. Es una pasta térmica que cada tanto, cuando se hace el mantenimiento, hay que levantar el procesador, limpiar y renovar la pasta térmica cuando la máquina empieza a recalentar. Un detalle, normalmente, ahora vamos a hablar, no les adelanto, ahora vamos a hablar de eso un poquitito. ¿Se entiende esto? A nivel de hardware, lo que es el microprocesador y básicamente cómo funciona el cerebro de la computadora, es este microprocesador que cuanto más cálculo haga y más trabajo haga, más calienta y es necesario sacar ese calor. Y ese es el cerebro, no toda la placa madre, ¿sí? El cerebro de la computadora es muy chiquitito. ¿Estamos hasta ahí como para poder avanzar? Bien, bien, Adrián. Entonces, ahora veamos un poquitito cómo es el funcionamiento de esa CPU, bien, gracias Vanessa, esa CPU o esa unidad central de proceso o la CPU, la Central Process Unit. Esa central de proceso, ese cerebrito, está compuesto por 3 elementos o dividido en 3 partes. Que ya les explico que básicamente son 2, aunque se las considere físicamente, son 2 partes, aunque lógicamente la estudiemos como 3 elementos de una sola parte. La unidad central de proceso está compuesta por la unidad de control, la unidad de aritmético y lógica y la memoria. ¿Sí? Entonces, hablemos de cada una de estos 3 elementos que forman parte de esa unidad central del proceso, de este cerebro. La unidad de control es el verdadero cerebro de este microprocesador. Es el que recibe todas las órdenes que yo les doy vía voz, a través de un micrófono, vía teclado, vía el movimiento de un mouse, ¿sí? Que recibe las órdenes de lo que yo quiero hacer, el que ejecuta un programa, que ya saben de qué se trata, y es el que determina quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Asociado a un software que vamos a ver un poquito más adelante. Pero es el que determina cómo va a funcionar esta computadora. ¿Se entiende eso? A partir de ahí existen otros 2 elementos. La memoria, que se llama memoria principal, y que está incorporada en esta unidad central de proceso, y que tiene 2 partes, o que se conforma de 2 elementos. Una memoria que se llama ROM, y una memoria que se llama RAM. Son 2 siglas en inglés. ROM significa Read Only Memory, es decir, que es una memoria de solo lectura. Y RAM, Random Access Memory, que es una memoria de acceso aleatorio. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Perdón, porque te corto un ratito para decirles a los chicos de que traten de entenderte esto, porque este es un tema que sí lo tomamos mucho en parcial, porque es muy importante que lo entiendan, la diferencia de memorias y toda esta parte, cómo está comprendida la unidad de control. Bueno, bien. Y toda la unidad de proceso. Este tema de la unidad central de proceso es un tema de evaluación, tanto en parciales como en exámenes finales. Así que es interesante que lo tomen bien y que revisen bien el material, y para la próxima que se saquen todas las dudas cuando lean el material. Son 2 hojas, no es más para que tengan para leer. Pero básicamente, es ROM.
memoria de solo lectura, ¿sí? Y acá hago una acotación solamente para aclarar. ¿Se acuerdan cuando comenzaron a usar los CD? Usaron CD, ¿verdad? Al principio. Compraban los CDs de, sí, bien. Compraban los CDs de música y les decían CD-ROM. Y muchos leían CD-ROM. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado eso? CD-ROM, sí, bien. Eso está incorrecto. Ese ROM viene de la memoria solo lectura. Y ahora les explico de qué se trata el ROM, la Read Only Memory. Esta memoria de solo lectura es una memoria que contiene información generada por el fabricante de la máquina, que permite que cuando yo doy el botón de power o el botón de encendido, de prendido de esta máquina, lo primero que hace el microprocesador, esta unidad de control, esta unidad central de proceso, recibe la orden en la unidad de control de que hay que prender la máquina y manda la orden de leer la memoria de solo lectura, que tiene toda la información de este equipo, ¿sí? Y se dice que es de solo lectura porque solamente la puedo leer y no la puedo modificar o grabar. Era lo que pasaba con los CD. Ustedes tenían el CD de música y podían escuchar los 40 temas que tenía el CD, pero nunca los podían modificar o regrabar en el CD, ¿sí? Luego vinieron y aparecieron los CD regrabables. Y yo no sé si los chicos alcanzaron a utilizar el CD. Ellos yo creo que ya utilizaron el DVD. Claro. Pero deben haber comprado algún CD. O por lo menos usado en la carroza. Claro, para pegarlo. Entonces, esos CD que eran CD-ROM, eran porque eran memorias externas, estos soportes de información, de solo lectura. Yo lo podía leer millones de veces, pero no lo podía modificar ni alterar la información, ¿sí? Entonces, esta memoria de solo lectura que trae la máquina, que es la memoria ROM, es con información que graba el fabricante. Bien, Adriel no sabe bien la diferencia entre CD y DVD. Ya vamos a ver un poquito más adelante lo que es un DVD. Ahí, en realidad el CD ya lo sacamos. Lo que él dice en manera física, físicamente son iguales. Sí, son iguales en el formato, son redonditos, no tengo ninguna mano porque yo tampoco uso. Son redondos con un círculo en el medio para poder leerlos y su forma de fabricación es distinta. ¿Sí? Y la capacidad también es distinta. Claro, y la forma de lectura es distinta. Claro. No tengo ningún CD, hermano. No, yo tampoco, estoy buscando aquí, no. Y ya como no. Nadie usa. ¿Sabés que yo me voy a ir a buscar de un estudio? O sea, voy a ir a buscar. Bien. Esperamos. Yo no tengo ningún, me parece. En un segundo que me voy quedando. No, efectivamente no tengo ningún. De todas maneras es material de estudio, Adriel. Más adelante vamos a ver cómo se crea y, si no me equivoco, he dejado un video de cómo se fabrican los DVD o los CD. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia no es física, ¿sí? Tienen la misma forma, los 12 centímetros de diámetro y demás. La forma, incluso el grosor es el mismo. La forma, la diferencia está marcada en cómo se lo fabrica y cómo se graba. Ahí está, acá Gabriela mostraba en un CD. ¿Lo ven? Tiene una cara que no se lee, que es la que tiene el rótulo, y en la parte más plateada, que suele ser azul o plateada, es donde se graba la información. Sí, este es plateado porque los azules es el Blu-ray, ¿te acordás? Claro. Que también lo sacamos de... no sé si me parece que se ve azul, pero es plateado. No, es plateadito, se ve bien. ¿Logran verlo, chicos?
Yo creo que sí. Bien. Ese es un CD bárbaro, Gaby. Qué suerte que tenías a mano. Eso porque nosotros ya tenemos un montón de estudios. Porque Claro, los chicos no tienen eso. ellos no tienen estudios, nosotros sí. Bien. Entonces les decía que la diferencia, ya pasando a la consulta esa, la diferencia está en la forma de cómo está internamente la grabación. Vamos a ver en el material más adelante que se graban, son pistas concéntricas y que se graban con pistas con el concepto de binario. Generan hendiduras con el rayo láser o montículos para poder leer si hay o no hay información. El concepto de binario sigue vigente incluso hasta en el DVD. ¿Sí? Ahora, el CD y el DVD difieren también en la capacidad de almacenamiento que tiene. El CD tiene menos capacidad que el DVD, por lo tanto, esa información está más condensada en el DVD, se graba de manera más chiquitita, las formitas de montañitas, donde la hendidura significa que no hay información, o representa un 0, y la altura representa un 1. Entonces las pistas concéntricas son más unidas y hay más información para grabar. Y los DVD básicamente nacen y mejoran el CD por la industria cinematográfica. Las películas para grabar con mejor calidad generaban archivos mucho más grandes que los que entraban en el CD. Por eso Claro, aparecen. porque además en un CD entraba solamente 700 megas. Claro. Y en un DVD entra 4.7 gigabytes. Y como vimos en la unidad anterior, en las unidades de medida, ¿se acuerdan cuántos mega era un giga? A ver, repasemos. Me van a echar los chicos de acá. Un mega tiene relación con el millón. Y a partir de ahí, multiplicado por a las 2 o por 24, van a tener en la tabla que va subiendo el tamaño. Bueno, decirle de que tarea para la próxima clase, claro. Lean y la diferencia. Como les digo, uno era 700, que ya no se utiliza más el CD en realidad. Esto que yo les mostré recién en realidad ya es un DVD, porque ese tipo de imágenes o música se ocupaba mucho lugar, como decía el ingeniero, si una película o lo que fuere no entraba en un CD. Entonces eso sí ya es una tecnología que se dejó de utilizar. Y el DVD lo utilizan solamente para los estudios y cada vez menos, porque después vamos a verlo cómo se está almacenando hoy o en la nube, lo que fuere que hablábamos hoy. Claro. Pero por eso es que lo dejamos en el material, como les explicó el ingeniero, pero ya casi no se utiliza. Pero incluso 1000 megas hacen 1 giga, sí. Bien. Entonces va creciendo y así hasta llegar al terabyte o al petabyte que se usan en las supercomputadoras y demás. Para que revisen la tabla de conversiones, que es importante. Para que sepan que si hoy tienen un pendrive con 16 gigas, para que magnifiquen la cantidad de información que pueden guardar en ese pendrive. ¿Sí? Si se trata de archivos de datos como un texto, una planilla de cálculo, o un archivo de audio con una música, o un PowerPoint que por ahí usan para presentar en los coloquios o de algunas materias, o una película. ¿Cuánto puede entrar en ese pendrive, por ejemplo, que usan para trasladar todo, que es lo que lo están usando hoy para la cursada de distintas materias? Bien, ya nos fuimos por la recontra rama. Sí, nos fuimos. En la memoria ROM. Estábamos en los componentes de la CPU y ahí empezamos con la memoria. La memoria ROM, y yo fui culpable por el CD-ROM. Entonces, para corregirlo... De todas maneras, sí, o sea que tendríamos que irnos por la unidad de control, y nombraste la unidad de aritmética lógica,
y Claro. era la memoria principal, o sea, por eso me fuiste ahí. Estamos hablando de la memoria principal. Entonces, esta memoria principal está compuesta por dos memorias, la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM, que es Read-Only Memory, con información contenida y grabada y generada por el fabricante de la máquina, ¿sí? Y Que no se cuando puede ustedes- modificar. que no se puede modificar. Este es el concepto teórico, ¿sí? No se puede modificar. Hoy hay memorias ROM eh, que son regrabables, ¿sí? En la actualidad, a las que les puedo modificar información. Sugerencias, no lo hagan ustedes, que lo haga un técnico, porque cuando tocan ese tipo de información que es vital para el funcionamiento del equipo, pueden evitar que ese equipo vuelva a prenderse, ¿sí? ¿Dónde ven ustedes el funcionamiento o la información de esta memoria ROM? A ver, cuando ustedes dan el botón de encendido o el de power de una máquina, antes de que aparezca el Windows, van a ver que muy rápido aparece alguna información escrita en el monitor. Si la impresora está prendida, por ahí se mueve el carro o hace algún sonido. Qué sé yo, si están en una notebook, se les prende la cámara, si es que la tenían activada. ¿Se entiende? Toda esta información del manejo de los periféricos y todo lo tiene guardada esa memoria ROM. Y es interesante esto, por ahí que lo sepan. Les debe haber pasado muchas veces, cuando uno enciende la máquina, la unidad de control le da la orden a la memoria ROM que la encienda la máquina y que reconozca toda la información que tiene. Y por eso hace que si los periféricos están prendidos, funcione. ¿Les ha pasado alguna vez que han estado trabajando 4 horas en el trabajo práctico de tecnologías de la información y tienen que imprimirlo? Prenden la impresora, mandan a imprimir y no les imprimió, o no les sale, no les imprime? ¿Les ha pasado alguna vez? Parece que no. Se tilda, dice Ezequiel. En realidad, no es que se tilda. Una sugerencia que se suele hacer, si ustedes van a necesitar la impresora, por ejemplo, vemos de la impresora, para trabajar, enciendan la máquina, encienden los periféricos primero y luego encienden la computadora. Porque cuando la computadora, la unidad de control le manda la orden a la memoria ROM a que reconozca todos sus periféricos, ya reconoce la impresora. Si la impresora está apagada, puede suceder que cuando al momento de prender la máquina no la reconoció y cuando yo la encienda no ha quedado vinculada la impresora con la computadora. Entonces, ¿cómo resuelven eso, Ezequiel, o cómo lo resolviste en alguna situación que te pasó? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Y a qué te referís con se tilda? Bien, es que en realidad se le tilda porque manda la impresión y no le sale. Es eso. Entonces él apagó la computadora. En realidad lo que hiciste fue apagarla y volverla a prender o reiniciarla. Pero si te das cuenta, nunca apagaste la impresora. Cuando se reinicia, la reconoce. Y ahí sí volvés a poder funcionar con la impresora porque ya la reconoció como un periférico y esa orden la toma desde la unidad, desde la memoria ROM. ¿Se entiende eso? Entonces, la memoria ROM es una memoria que tiene información que no se borra y que es de solo lectura. Solamente funciona cuando tiene energía eléctrica. Cuando se le va la energía eléctrica, la información que tiene grabada permanece grabada. ¿Sí? Porque está grabada casualmente por el fabricante y por eso se llama en el concepto original memoria de solo lectura. Solo leo lo que está grabado originalmente. Actualizando un poco el concepto, hoy hay memorias ROM regrabables, pero como consejo no lo toquen ustedes, lo tiene que tocar alguien que conozca un poco de
hardware y de software, de las dos cosas en particular. Y hablemos de la otra memoria, la memoria principal RAM, la memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM es la memoria de trabajo, es la memoria donde se almacenan el sistema operativo, los programas que van a utilizar, todos los datos que van a procesar y la información resultante de ese proceso. Todo está en esa memoria RAM. Esa memoria RAM tiene la característica de ser volátil, es decir, que mantiene toda esa información mientras está alimentada con energía eléctrica. Cuando la energía eléctrica se corta, la información se pierde. ¿Entienden? ¿Está claro? Les tiene que haber pasado alguna vez, estaban trabajando haciendo la monografía de tecnología de la información, iban por la página 99, nunca guardaron el archivo, y pasó el hermanito y se enganchó con el cable y les cortó la energía, o hubo un bajón de tensión, o se cortó la luz. Cuando vuelven a encender esa computadora, la información no está. Y no la puedo recuperar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo maltratan al hermanito por haber cortado la luz, insultan a Egesa que corresponda, lloran un rato y empiezan a escribir las 90 páginas de nuevo, porque no está en ningún lado. Hoy hay software de recuperación y les debe haber pasado. Cuando están trabajando con el Word, por ahí si se corta la luz le da la posibilidad de recuperar. Pero eso depende de cada software. ¿Sí? O a veces está el auto guardado, o sea, que va guardando temporariamente, pero no siempre pasa. Pero eso lo maneja el software y por ahí lo tengo que programar. En la teoría básica, la memoria RAM sin energía eléctrica pierde toda su información. ¿Les ha pasado alguna vez que han perdido algo que estaban haciendo o estaban navegando en internet y justo habían encontrado la página que tenía lo que necesitaban, se cortó la luz, un simple bajón de tensión, que está pasando mucho en esta época de viento norte y demás, había bajones de tensión, y se pierde la información. Sí, Tal cual, Ezequiel, Ezequiel, sí. Hay que Sí. apretar, es una muy buena filosofía de trabajo, sí. Sí, hay que guardar, sí les ha pasado a Adriel, Violeta, y sí. Y hay veces que, por ejemplo, ustedes bajan un documento, si ustedes no lo tenían en la máquina, sino que se los manda alguien por mail y trabajan sobre ese documento que bajaron desde el mail, digamos, y empiezan a modificarlo, se les llega a cortar la luz, ese sí no hay forma de recuperarlo. Les cuento por experiencia, así que por favor, eso, primero guarden, aunque sea el documento base en la máquina y después empiecen a modificar, porque si no guardan, ese no hay forma. Y el consejo que da por acá Ezequiel Gallardo, hay que guardar cada dos minutos, está perfecto. Todo lo que hagan en cualquier programa que estén trabajando, en cualquiera del Office, la nube tienen auto guardado, en el Drive, por ejemplo, ahí no necesitan guardar, se encarga el propio software para guardar, pero si están trabajando con Photoshop, con lo que sea, tienen que ir guardando permanentemente, porque un corte de luz o un bajón se pierde todo. ¿Sí? Entonces, eso es la memoria principal, con sus dos componentes, la memoria ROM, que creo que está clara, y la memoria RAM, que es la memoria de trabajo, ¿verdad? Esa memoria de trabajo tiene todo. Parte del software, el software que ustedes van a utilizar, el software que permite que ese software funcione, que es el sistema operativo, los datos que ustedes están ingresando y la información del proceso resultante. Ustedes están empezando a dibujar o están tipeando algún texto, una monografía, están haciendo una planilla de cálculo, generando un PowerPoint, lo que sea, eso está en la memoria RAM. Si eso después no se lleva a un almacenamiento externo, esa información se pierde cuando apaguen la máquina o cuando se corte la luz. Ya vamos a hablar de eso de nuevo.
Y nos queda por último, el último elemento de la unidad central de procesamiento de la CPU, que es la unidad aritmético y lógica. Esta unidad aritmético y lógica solo se encarga de hacer operaciones aritméticas y lógicas, ¿sí? Aritmética, suma, resta, multiplicación y división. Lógica, de comparación, mayor o igual, menor o igual, igual, ¿sí? Hace operaciones lógicas. Y para ser un poco más exquisito todavía, la computadora no es que suma, resta, multiplica y divide, solamente suma. Todas las operaciones, si alguna vez han podido estudiar, no sé, en la secundaria yo no me acuerdo, Gaby, pero nosotros sí nos han enseñado en la universidad cómo se puede hacer una resta con la suma, cómo se multiplica con la suma y cómo se divide con la suma. La computadora es tan tonta que solo suma. Suma a grandes velocidades, ¿sí? Y quien le indica qué operación tiene que realizar es la unidad de control, que es el verdadero cerebro de la máquina. Está claro hasta aquí porque ahora les voy a agregar más información y no lo quiero perder. Entonces, nuestra CPU o nuestra unidad central de control tiene 3 componentes básicos. La unidad de control, el cerebro, el dueño de la computadora. La memoria principal, que es donde se aloja la información generada por el fabricante necesaria para que la máquina funcione, y la información nuestra de trabajo. Y la unidad de aritmético y lógica, que es la encargada de hacer los cálculos y las comparaciones lógicas. ¿Eso está clarísimo? Re claro, porque ahora les quiero agregar algo más y los voy a perder si no. Profe, Sí, a mí no me quedó tan en claro cómo es la unidad aritmético y lógica. O sea, ¿en qué ocasiones se funciona. utilizaría? Cada vez, Exacto, funciona. claro, la unidad aritmética y lógica funciona cada vez que hay que hacer algún cálculo. Es la calculadora de este cerebro, de este microprocesador. Si hay que sumar, hay que restar o multiplicar, o hay que comparar valores, si es mayor, menor, igual, tomar decisiones lógicas, lo hace la unidad aritmético y lógica. Es como la calculadora que tiene la CPU. Hace de cuenta, perdón Jorge, un ratito, que vos tengas un programa que sea sumar 2 números o 2 variables que se llama, ¿sí? Entonces, ingresa la primer variable o el primer número, la unidad de control lo toma y le dice, viene un número, pero el programa dice, ahora viene el otro número, entra B, por ejemplo, entró el número primero, que sería A, porque se lo identifica con una variable, entra otro número, el número B, y de pronto, como instrucción del programa, ¿te acordás que lo que vimos en la unidad 1 viene sumar los 2 números? Entonces la unidad de control le pasa el control, valga la redundancia, a la unidad aritmética lógica porque existe una función aritmética, que en este caso es sumar. Entonces la aritmética y lógica suma la primera variable, que sería A más B, lo suma y le devuelve el control ya con el resultado. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde entra en función, cuando la unidad de control le pasa, como te digo, a la unidad aritmética lógica, hay que hacer un cálculo. Perfecto, va a la unidad aritmética lógica. Hay que hacer una comparación, por ejemplo, va a la unidad aritmética lógica. Si no, si serían 3 variables o 3 números a sumar, se pide el tercero antes de ir a la unidad aritmética lógica. La unidad de control va viendo cada uno de los pasos y de acuerdo a las operaciones que haya que hacer, le transfiere a la unidad aritmética lógica. Si hay que almacenarlo, va a la memoria. Si hay que pedir otro dato, lo pide. ¿Se entiende cuándo va a la unidad aritmética lógica? Pero siempre la unidad de control, como pequeño proceso, es la que decide, que es, en realidad porque va tomando las operaciones que están en el programa. Pero le pasa o le transfiere el poder a la unidad aritmética lógica cuando hay que sumar, cuando hay que hacer alguna comparación.
dentro de las líneas del programa ese. Si hay que almacenar, no va a la unidad aritmética y lógica, va directamente a la memoria, como te decía el ingeniero, que en este caso estamos trabajando en la RAM. Te doy un ejemplo bien sencillo, a ver, Adriel, si la agarras. Yo ingreso por teclado que me sume 1 más 2, así de simple. Por la unidad de entrada, que en este caso sería teclado, iría el 1 más el 2. Más el 2, sí, perdón. Perfecto. La unidad de control recibe esos datos y los guarda en la memoria RAM. En un lugar suicito guarda el 1, el 2 y guarda la instrucción que hay que sumar. Cuando la unidad de control determina que hay que efectuar una suma, ¿sí?, se comunica con la unidad de aritmética y lógica y le dice, tenés que sumar 1 más 2. El 1 está en tal lugar de la memoria RAM y el 2 está en tal lugar de la memoria RAM. Cuando efectúes la suma, que te va a dar 3, vieron qué rápido soy para las matemáticas, ese 3, la memoria, la unidad de control la devuelve, la guarda en la memoria RAM y le comunica, la unidad de aritmética y lógica efectúa la operación, suma el 1 más el 2, mientras tanto recibió la orden de la unidad de control que el resultado de este lo guarda en alguna parte de la memoria RAM. Que sería la memoria RAM son pequeñas celdas en donde son lugarcitos, hace de cuenta como un panalcito de abeja. Y en cada una de esas celditas se va guardando, en este caso el 1, en otra celdita el 2, y ahora te dice, no, guardemos el 3, por ejemplo. Y esa celda, si es que en alguna desocupada, ahí es donde la guarda. La unidad aritmética lógica le devuelve el 3 y lo guarda en otra celda. ¿Se entiende, Adriel? Perdón, Jorge. No, está bien, porque justo iba a agregar esto de lo aleatorio. Perdón. No, está perfecto. ¿Se entendió, Adriel, la función de la unidad aritmética y lógica? Sí, y me quedó más claro las demás unidades. Bueno. Bárbaro, perfecto. Entonces, ahora les agrego más información, cosa de confundirlos más. Toda la claridad que tenías, Adriel, no la tenés más aún. Ahora les agrego un detalle de la memoria RAM, que es lo que hablaba la ingeniera, que si la imaginan como un panel de abeja, como panal, pero no de abeja, que tiene un montón de celditas, así está configurada esa memoria RAM. En cada una de esas celdas que tiene un nombre único e identificable por la unidad de control, es donde se almacena cada dato que estamos guardando en esta memoria RAM, ¿sí? Y que es la que mantiene el dato activo mientras esta memoria tenga energía eléctrica. Ahora, ¿por qué se llama Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio? Porque lo que hace la unidad de control cuando manda a guardar información en esa memoria de acceso aleatorio, si pueden lograr visualizar el panal de abeja, como tenemos ahora la pantalla, que tenemos un montón de imágenes de cuadraditos que son cada uno de ustedes que están conectados, supongamos, yo tengo en el margen izquierdo la tengo a Gabriela, en el segundo cuadradito lo tengo a Carlos Joaquín, y en el tercer cuadradito a Claudia Mariana, y en el cuarto a Oscar. No digo más para no mezclar. Para mí son 4 celdas. Entonces yo voy a guardar el 1 en la celda que se llama Gabriela Ordone, el 2 en la celda que se llama Carlos Joaquín, y la unidad de aritmética y lógica, cuando resuelva la operación, lo va a guardar en la celda que se llama Claudia Mariana. Y no hay otra celda que tenga el mismo nombre. Así que la unidad de control puede saber exactamente dónde está guardada la información. Ahora, ¿por qué se llama acceso aleatorio? Porque cuando va a guardar la información, a mí me tocaría guardar en la celda que yo les comentaba que se llama Oscar.
Y Oscar está ocupada, ya tiene información guardada. Y esa información tengo que conservarla. Entonces lo que hace la unidad de control es buscar la siguiente celda que encuentre vacía para poder guardarla al dato o la información. Y si esa información tiene que estar conectada con la anterior, pone una marca, un símbolo, una banderita, algo para indicarme que la información que está guardada en la celda Claudia Mariana tiene relación con la que ahora le toca, que es Tania. Y lo salteo Oscar. Entonces, eso se llama acceso aleatorio. En mi segunda celda, mi segunda fila de celdas, yo tengo a Tania, Ángeles Mamaní, May Gutiérrez y Natalie Tejerina. Si Tania, Ángeles y May están ocupadas, la única que me queda desocupada es Natalie, entonces ahí guardo la información y hago alguna forma lógica de conectar la información que venía de Gabriela, Carlos, Claudia, para que pase a Natalie, y salteo todas las celdas que estaban ocupadas. ¿Se entiende? Eso es acceso aleatorio. Ahora, de la misma forma, almacena la información, por ejemplo, en el disco rígido. Y cuando se va particionando tanto la información, el acceso a esa información se vuelve más lenta. En la memoria RAM yo no la puedo resolver. Se resuelve cuando apago la máquina y vuelvo a prender, las celdas quedan nuevamente vacías para que yo las pueda trabajar. Pero en el disco rígido hay formas de desfragmentar, porque esa fragmentación que se hizo de la información en las distintas celdas de este panel, de volver a tratar de unirlas y que estén lo más cerca posible para que el acceso sea más rápido. ¿Entendió eso? Porque ahora les voy a agregar otra cosa más. O sea, quiero ver si hasta ahí estamos llegando. Profe, tengo una duda. Sí. Y en caso de que en esa no habría lugar para la información que se va generando, entonces, ¿cómo se procede entonces? ¿O Bien. en qué lugar quedaría la información? Es muy probable que, es muy poco probable que la memoria RAM se llene, ¿sí? La memoria RAM, Igual hay a muchas través de la unidad capacidades de de memoria por eso mismo. claro, la memoria de control maneja esta memoria RAM, ¿no es cierto? Indica dónde va a guardar. Además tiene un concepto de FIFO. En inglés lo deben haber, no sé si lo han estudiado en administración o por ahí ustedes no tienen comercialización, en marketing, pero es el concepto de first in, first out. Lo primero que entra es lo primero que sale, ¿sí? Entonces, la información que la unidad de control detecta que está inactiva desde hace mucho tiempo en este panel, ¿no es cierto? No la borra, sino que la información cuando le falta el lugar la pone encima. La aplasta, pierdo lo anterior y queda lo nuevo. Entonces, Adriel, es difícil que se quede la memoria RAM sin espacio para guardar. ¿Sí? Puede suceder que colapse la memoria y se te tilde la máquina, pero es porque ya hay problemas de la misma máquina. Tanto puede ser físicamente como el hardware como del software. Ahí hay que hacer revisar el equipo. Pero si no, la unidad de control se encarga específicamente de que esta memoria no se acabe, la memoria RAM. ¿Sí? Igual si tenés mayor capacidad de almacenamiento en una memoria RAM, la máquina también, vos la vas a ver que su funcionamiento es más rápido, porque son menos la cantidad de procesos que tiene que seguir para ir limpiando, para escribir arriba del otro, como te decía el ingeniero. Entonces, una máquina, por lo general, que si tiene más memoria RAM, es mucho más rápida que una que tiene menos capacidad de memoria. Si tienen una máquina con poquita memoria, van a notar que se pone más lenta en la medida, sobre todo, ¿saben cuándo? Cuando van, nuestro sistema operativo, el Windows, el que usamos todos, es multitarea. O sea, ustedes ahora están en el Meet y seguramente tienen abierta, como yo tengo abierto el aula, ¿no es cierto?
para poder controlar cuántos eran los que estaban presentes. Tengo abierto el material y ahí está funcionando el antivirus, y está funcionando el micrófono y la cámara, y todo eso va ocupando esa memoria RAM. Y les debe haber pasado que a la medida que van abriendo más funciones o actividades dentro de esa máquina, abren un juego, dependiendo del juego también, quieren el trabajo que están escuchando música, o han puesto YouTube como si fuera radio, van a ver que la máquina se empieza a ralentizar, se empieza a poner más lenta. Es porque van ocupando casi toda la memoria de la máquina, pero nunca, salvo que haya algún desperfecto técnico de hardware o de software, la máquina se le va a llenar la memoria RAM. Si se llena es porque hay algo que está andando mal. ¿Eso está claro, Adriel? Lo que no entiendo es que decís en el sistema PEPS. No sé cuál será el No sistema sé PEPS. qué es, en honor a la verdad. Yo ¿Y lo tampoco. podés explicar vos, Adriel? Suena, Claudia. También influye seguro, Claudio, el procesador. Sí, también el procesador. Si el procesador es viejo, también te pone lenta la máquina. Ah, bien. Primero, perdón, es que yo hablo en inglés nada más. Primero entrado, primero salido. Perfecto. Gracias, Mira. May. En contabilidad, mira. Está bien. Nosotros lo estudiábamos en inglés, bueno, sí, como un secretito. La ingeniera y yo, cuando estudiamos la carrera, la estudiamos en la primera universidad que daba este título, y todo el material bibliográfico que usábamos estaba en inglés. No había libros en castellano. Así que toda nuestra formación fue en inglés, básicamente. No había traducciones hasta que llegamos a quinto año, que empezaron a aparecer traducciones de los españoles o de los mexicanos. Pero si no, eran todos libros en inglés. Vos sabés que nunca había escuchado el PEPS. Yo tampoco. Yo tampoco, me sonaba Pepsi, pero bueno, ahora que sabemos que en contabilidad lo usan, es el PEP, es el FIFO en inglés. First in, first out. Primero que entra, primero que sale. Perfecto. Gracias. Acabo de aprender algo nuevo. Sí, yo también. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos, porque ahora quiero agregarles otra cosa más de la memoria. Se entiende lo que es el acceso aleatorio y esto de las celditas y cómo va guardando la información, y quien da la orden de guardado siempre es la unidad de control. ¿Sí? Entonces, si ustedes hoy desarman una máquina, van a ver que el procesador ese que está chiquitito, que tiene un cooler grande para sacarle la información, y van a ver aparte, en otra parte del motherboard, de la placa madre, están los bancos de memoria, de esta memoria RAM. Y en otro lado, ahí May me dice, es un método de inventario. También lo ven con en inglés, pero lo usamos en español. Claro, está bien. Gracias, May, está bárbara la aclaración. Bien. Aprendimos hoy, May, gracias. Aprendimos nosotros en el castellano. Les contaba esto. Si nosotros destripamos una máquina, sea una máquina de escritorio o una notebook, van a ver que en esa placa madre van a encontrar el microprocesador con su cooler, y van a encontrar en otra parte distinta los bancos de memoria ROM. Cambiar la memoria, o para poder cambiarla, es que funcionan mal. O sea que físicamente este concepto de unidad central de proceso, que en el dibujito que van a ver en el material es como un cuadradito que tiene dividido en tres partes: unidad de control, memoria RAM, memoria principal, y memoria, unidad aritmético y lógica. Físicamente hoy, por la evolución tecnológica, no es un solo aparato. No está dentro del procesador como estaba al principio. Antes teníamos todo adentro. ¿Sí? La unidad de control sí está dentro del microprocesador. Perdón, la unidad de aritmética y lógica. Pero además hoy, perdón, ¿se entendió lo de la memoria que está físicamente apartada del procesador? ¿Eso se entiende?
pero al margen de que esté físicamente separada, sigue siendo la memoria principal y sigue siendo parte de la unidad central de proceso. Si ellos ven en el material, tenemos una imagen, Jorge, de la unidad central de proceso, y ahí está cómo está el micro y dónde están los bancos de memoria, los puertos y todo eso. Cuando vean el microprocesador, yo estoy viendo el material ahora. En la imagen que está arriba de la jeringa donde pone la pasta térmica, ahí está el zócalo del microprocesador y también hay una flechita donde muestra la memoria. A pesar de que físicamente está separada, sigue siendo parte de la unidad central del proceso. ¿Sí? Por eso que en el gráfico que nosotros le mostramos, lo mostramos como unidos, para que el concepto quede claro. Y si eso está claro, les agrego que la unidad aritmética y lógica está incorporada dentro del microprocesador, pero además yo puedo agregar coprocesadores matemáticos a esa máquina. Es decir, agregarle otras unidades de control que ya van fuera de esa y que las puedo incorporar dentro de esa placa madre cuando mi proceso así lo requiere. Supongamos, la máquina que está llevando a cabo hoy el recuento, que va a llevar años, pero el recuento que podría ser una macrocomputadora del censo nacional que se acaba de hacer, tiene que hacer muchos cálculos. Entonces, por ahí, la unidad aritmética y lógica que trae una máquina convencional no es suficiente. Puedo agregarle, adicionarle más unidades aritmético y lógicas que ayuden a obtener cálculos más rápidos. Y eso se llama coprocesadores matemáticos. Son pequeños procesadores, unidades aritméticas y lógicas que no están dentro del procesador, del microprocesador, que se los adiciona a la motherboard, a la placa madre, para aumentar la capacidad de cálculo de esta computadora. Y si físicamente están separadas del microprocesador. Pero el concepto sigue indicándonos que la unidad aritmética y lógica y sus coprocesadores, si existen, son parte de la unidad central de proceso. ¿Se entiende eso? Porque ahí les ganó un merengue sacándoles todo del lugar. Sí, creo que sí, porque les explicaste bien que es físico, pero no es lógico, digamos. El concepto lógico es que está todo junto. Claro. Todo forma parte de la unidad central de proceso o la CPU. Pero físicamente hoy puede estar desarmado o desagregado en esa placa madre. ¿Eso está claro? ¿Sí? Eso, esta información que les estamos dando de por cómo está bien. Qué bueno. Sí. No está en el material puesto así porque no se lo vamos a evaluar. Esto es más electrónico, tecnológico, pero es para que los si en alguna oportunidad abren una máquina o tienen acceso a una máquina abierta, o en la imagen van a ver, en la imagen que está en el material, van a ver que el procesador está separado de la memoria, y por qué en la página siguiente estudian que la memoria principal es parte de la unidad central de procesamiento, y yo les estoy diciendo que la unidad central de procesamiento es el procesador. ¿Se entiende? Es para que hoy la tecnología ha evolucionado tanto, puedo tener tanta memoria que ya no entra o no vale la pena tenerla en el microprocesador, porque ese microprocesador tendría que ya no ser tan micro, sino más grande. Entonces, para que la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, quepan en ese microprocesador tan chiquitito, han sacado la memoria principal del microprocesador, pero sigue formando parte del concepto de CPU. Y si es necesario agregarle más unidades aritmético y lógica que se llaman coprocesadores matemáticos, también van fuera físicamente del procesador. Pero lo que hacen es mejorar la potencia de cálculo, tanto matemático como lógico, de esa computadora. Todo depende de las necesidades del usuario. Si ustedes van a usar el procesador de texto, porque es lo que están necesitando ahora para la universidad, no es necesario que su máquina tenga coprocesadores matemáticos, o no necesitan potencia de cálculo.
con lo que ya trae el procesador es más que suficiente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que vimos hasta aquí? Algo que no haya quedado claro, porque ya tocaría entrar a las unidades de entrada, Ujú. para hablar un poquito ya de las unidades de entrada, las unidades bien. No hay dudas. De todas maneras, sí les pediría que para la próxima, les digo exactamente, son 7 páginas del material para que le den una leidita, para si queda alguna duda, empecemos con eso antes de largar con nuevos temas. Porque después lo tienen que estudiar solo, al margen que va a haber clase de consulta presencial ya en esta oportunidad. Son términos que son tecnológicos y por ahí no. ¿Sabían algo de esto o lo acaban de aprender? Porque la idea, insisto, es que ustedes sepan algo más de lo que sabe el usuario final. ¿Sabían de estas cosas? Y por supuesto que hay mucho más que lo manejé. Hoy lo aprendí bien, Gabriel. Bueno, una alegría que le Viste agregamos que por lo general, qué bien. bueno, los chicos o sea, yo me imagino que los que pueden haber visto esto de los bancos, esos son más de las escuelas técnicas o por ejemplo la Claro, escuela de algunas minas, secundarias claro, que que están más tenían direccionados. Ujú. tal cual. Pero si no, era una cosa que es interesante que sepan por qué cuando se corta la luz se pierde la información y que entiendan que por qué hay que ir grabando todo el tiempo, que ya lo han aprendido por malas experiencias propias, seguramente. Esto de grabar cada 2 minutos que decía en algún momento Ezequiel. Ezequiel. Bien, si eso está claro, podemos hablar de las unidades de entrada. ¿Qué unidades de entrada conocen? Ahí me gustaría, en particular, son muchas y están explicadas básicamente un poquito cómo es el funcionamiento de cada una de las unidades de entrada. Me interesaría, pues ya son casi las 8 de la noche, que Ujú. para la siguiente clase den una leída a ese material y que hagan consultas puntuales sobre el funcionamiento, las dudas de cada, porque esta unidad es muy larga y tenemos 2 clases nada más para explicar además lo de software, que es lo que más me interesa al margen de No, y sabés qué, que lo que me parece como ahora tenemos la parte de RP y eso sí lo vamos a tener que explicar, entonces ellos tendrían que, claro, ver la parte de unidades de entrada y salida después y nosotros centrarnos más en software y en RP la clase que viene y dudas sobre dispositivos de entrada y salida. Eso me parece que así podríamos podríamos manejarlo. manejarlo. Está bien, Adriel, está perfecto. Teclado mouse, como mouse se escribe con O, Oh, mouse, porque es en inglés. Entonces, negociemos algo para la próxima clase. Esta unidad para nosotros incluye hardware, ¿sí? Unidades de entrada de salida, unidades de entrada, salida. Luego viene software y luego viene ERP, que es un tema nuevo que estamos agregando este año. A ver, entonces, y como no tenemos muchas clases para hacer esto, a mí me interesaría que ustedes lean esta parte de unidades de entrada, unidades de salida, y entrada y salida nosotros las podamos evacuar como consultas, y para que en la próxima clase entremos directamente a darles software, que es la parte que por ahí pueden tener más inconveniente, y dedicarle un ratito a los sistemas ERP, que es lo que queremos que aprendan y que es el tema nuevo. Eso sí se lo vamos a explicar porque no se lo dio nunca. ¿Mm? ¿Se atreven a hacer eso? ¿Se animan? Profe, Sí, sí, Adrián. yo tenía una duda respecto a la pantalla táctil Ah, bien. con la tecnología infrarroja.
Nunca, creo que nunca la vi. Las demás sí, pero la infrarroja no. Es difícil detectarlas. Es muy probable que si ya la hayas manejado en los cajeros viejos, las pantallas táctiles viejas. Em, Tienen en las esquinas, tienen los sensores infrarrojos que cruzan el rayo infrarrojo. A ver, todos han manejado el concepto del infrarrojo. ¿Y saben dónde está? En el control del televisor. En el control del televisor. ¿Sí? ¿Cómo funciona el control del televisor? Ustedes apuntan al tele, ¿no es cierto? Y se cambia el canal, se sube el volumen o se baja el volumen o lo aprenden, apagan el televisor. Ese se usa con un infrarrojo que tiene un LED en la punta. Ahora, ese infrarrojo tiene algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, como ventaja puede funcionar, no siempre, pero puede funcionar por rebote. A veces apuntan a la pared y rebota y les sube el volumen del televisor o les apaga el televisor. Ahora, si la mamá gorda justo está pasando cuando usted está cambiando el canal, por ahí no les cambia el canal. Sería mi caso, dirías vos. Pobre el que tenga la mamá gorda, es un ejemplo. ¿Sí? Si alguien está pasando justo por delante de ustedes, o está parado alguien delante de ustedes, y ustedes quieren cambiar el canal, el infrarrojo no atraviesa a la persona o el objeto. Tiene que haber una comunicación directa entre el control y el televisor. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, sí, entonces, sí, no, saquemos a la mamá gorda del O esquema. paso el perrito, o sea, Sí, cualquiera. si algo interfiere, digamos. Hay interferencia. Puede haber rebote, no siempre, pero la interferencia seguro que existe en el infrarrojo. Entonces, lo que hicieron en el infrarrojo, que después se mejoró con la tecnología, era esto, poner sensores en las puntas de los monitores que eran táctiles. Entonces, cuando yo oprimía, supónganse, la pantalla, el número 1, esos sensores detectaban en un eje cartesiano, ¿sí? Con un eje que tiene un eje X y un eje Y, determinaban un punto de intersección. Era como cuando jugaban a la guerra submarina. ¿Han jugado alguna vez? Ese que La batalla naval. Batalla naval, perdón. Yo también. Que van dando las coordenadas de la X y la Y, la fila y la columna. Entonces, lo que hace cuando ustedes oprimen una tecla, el sensor toma ese punto dándole una coordenada a la unidad de control para indicarle que han oprimido el 7 o el 8 o el enter o la orden de extraer, la orden de consultar y demás. Cuando ustedes interrumpen con el dedo el rayo infrarrojo, es donde toma el dato la computadora. ¿Se entiende, Adrián? O sea que Bueno, la pantalla en sí no sería táctil, sino que lo que lo hace táctil es el infrarrojo. Casualmente, la interrupción del rayo, como yo les contaba con el control remoto del tele, cuando se interrumpen los rayos infrarrojos que cruzan la pantalla, me marcan el eje, en ese eje cartesiano de XY, para indicarme cuál es el punto, y ese es el punto que se le transmite a la orden que se transmite a la unidad de control. ¿Sí? Es táctil porque funciona como táctil. Yo toqué en la pantalla, aunque sea de vidrio, ¿no es cierto? Aunque no sea flexible, y lo mismo transmite la información. Se interrumpen los rayos infrarrojos y me muestran la información de ese eje cartesiano. ¿Está claro, Adrián? Sí, profe. Sí, ahora sí me quedó táctil igual. claro. Es táctil igual con una tecnología más vieja. ¿Sí? Pero así comenzaron las táctiles, siendo con rayos infrarrojos. ¿Alguien más que tenga otra duda al respecto? De esto quiero que sea la próxima clase. Lean el material, solo léanlo, y la parte que no entiendan,
márquenla y la explicamos acá en la clase para que tengamos un poquito más de tiempo para darles los otros temas, tanto software como sistemas ERP. ¿Se entiende? ¿Se entendió todo hasta acá? Porque me gustaría cortar ya acá y no empezar a darles el tema de software, porque no va a haber tiempo. Bien, Ángeles, me alegro. Entonces, bien, Claudia. Los comprometo entonces para la próxima a que revisen el material. Es solo lectura, no lo tienen que estudiar. Tratar de entender con la lectura si entienden cómo funciona el teclado, cómo funciona el mouse, las pantallas, como vio Adriel y tenía una duda, y podamos evacuar esas consultas y nos quede más tiempo para poder hablar sobre software y sobre ERP, que es el tema nuevo de este año. ¿Sí? ¿Quedamos en eso? Bien. Bien. Si están de acuerdo en eso, entonces cortamos la clase de hoy. Ya son prácticamente las 8 de la noche. Los libero, les subo la clase ni bien se descargue en el Drive. Y en el próximo miércoles seguimos con esta unidad 2, con esto. Consultas sobre las unidades de entrada, unidades de salida, de entrada-salida, y nosotros desarrollamos software y ERP. Entonces, suspendo grabación y los despido ya para la próxima clase.